Inicia. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a el segundo martes de las charlas de conferencias y en el marco de las pláticas que se han instrumentado por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, capítulo de Oaxaca, pues precisamente con la intención de dar a conocer diversos aspectos relativos al derecho y darlo a conocer a la sociedad. Pues presentamos en esta ocasión nuestro segundo martes, agradeciendo de antemano, desde luego, a la página de Viernes de Jurisprudencia, que también nos brinda un marco para poder llegar a todos ustedes. Hoy, desde luego, contamos con, repito, nuestra segunda charla, en donde nos acompaña la maestra en Derecho y licenciada, desde luego, Rocío Chon Vázquez, quien, pues, precisamente nos impartirá hoy la plática relativo a la ética profesional de quienes intervienen en un proceso. Plática que, desde luego, esperamos y consideramos que será de suma importancia en relación también a lo vivido en la charla pasada, y que seguimos precisamente con esta sintonía. Por lo cual, a efecto, desde luego, de concederle el uso de la palabra a nuestra distinguida y muy querida amiga y profesionista, desde luego, me permitiré únicamente hacer una breve semblanza de su extenso currículum. Como repito, es la maestra en Derecho Rocío Chon Velázquez, quien ella es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde obtuvo su título de licenciada en Derecho. Tiene la maestría en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial en la Unidad de Estancia, expedido también por dicha universidad en su módulo de educación a distancia. Entre otros cursos, cabe mencionar el curso de especialización en materia familiar, impartido por el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial y de la Carrera Judicial de este estado, curso de especialización en materia adolescentes, también por el Poder Judicial de nuestro estado de Oaxaca. Tiene también el diplomado en Derecho Procesal Constitucional, impartido por el Instituto de Ciencias Jurídicas, diversos cursos de actualización en diversas ramas del derecho, desde luego su curso de formación para jueces y juezas del sistema acusatorio, también impartido por el Poder Judicial del Estado. También, desde luego, tiene el curso virtual de los derechos de la infancia y acceso a la justicia, precisamente impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC. Desde luego que, como podrán observar, compañeros, pues la maestra Chon es evidentemente una persona muy capacitada, quien además tengo el placer y el privilegio de conocerla y contar con su amistad, y sé que será muy provechoso lo que nos comente el día de hoy. Sin más preámbulo y esperando, repito, que sea del agrado y que desde luego cumplamos con nuestra meta, que es la impartición y desde luego proveer un poco más de conocimiento a toda nuestra sociedad. Maestra, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por contar con su asistencia en esta, desde luego, su academia. Gracias, maestro Víctor. Bien, como lo comentaba usted, en la plática pasada ya los compañeros estuvieron hablando de lo que es la ética y de la importancia que tiene esta como un valor. Se habló de la ética profesional, pero también hablaban de la ética personal. Siguiendo esta dinámica que iniciamos la semana pasada, para irlo aterrizando en el campo del derecho, yo me preguntaría, o más bien se preguntarán, ¿qué relación tiene la ética con el derecho y sobre todo con los operadores que intervienen en la administración de justicia o los que intervienen prácticamente dentro de un proceso? La ética tiene relación con todo lo que hacemos a diario. Por lo que hace a la ética personal, lo recordamos, es un valor que va encaminado a regir el comportamiento que nosotros tenemos en la sociedad, en nuestras vidas diarias. Podríamos decir que el comportamiento ético tiene mucha relación con lo que se puede considerar que está bien y lo que no lo está. Ahora bien, relacionado con el tema del derecho, en ese sentido, muchas veces escuchamos la palabra del derecho, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos el derecho? El derecho nos rige como el ciudadano, cómo se comporta en sociedad, es decir, el derecho nos va a decir lo que debemos de hacer, lo que algunas personas tienen que hacer, las libertades que nosotros tenemos entendidas como lo que podemos hacer. Es decir,
todos somos libres de ir a donde nosotros querramos, es decir, tenemos la libertad de tránsito, que está incluso reconocida por la Constitución y los tratados internacionales. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo, con motivo del ejercicio de esa libertad de tránsito que tengo, voy y me introduzco a un domicilio que no es el mío? Es ahí donde genera conflictos. Entonces, el derecho se va a encargar de regular nuestra convivencia con las demás personas en la sociedad y hacer, de cierta forma, que nos respetemos y que la convivencia que nosotros tengamos sea de manera armónica y evitar conflictos que se pudieran dar, pues con motivo de la convivencia que tenemos a diarios con todas las personas. Por lo que hace al Estado, el Estado tiene obligaciones también de hacer y de no hacer. Y cuando surja un conflicto, precisamente con motivo del ejercicio de estos derechos o de estas libertades o de las obligaciones, es cuando se va a ver reflejado la importancia que tiene un procedimiento entendido como los trámites o los pasos que nosotros tengamos que hacer para acudir a las instancias correspondientes a reclamar que se nos proteja un derecho, que se nos reconozca un derecho o que también se nos proteja una libertad que nosotros tenemos. ¿Sí? Es por eso es que la ética va a ir encaminada precisamente de la mano o va encaminada con el derecho. ¿Por qué? Porque como lo comento, en este caso, el derecho tiene una finalidad, que es garantizar la convivencia de manera pacífica y armónica y que todo lo que dentro de él se desarrolle sea precisamente para el bien de la sociedad. Tan es así que nosotros como ciudadanos aceptamos limitar nuestro comportamiento, someternos precisamente a las obligaciones que tenemos o incluso abstenernos de hacer cosas que se nos prohíben. ¿Por qué? Porque es tan importante que se nos protejan ciertos bienes como son la propiedad, la vida, la integridad y muchos más, y por eso nosotros también decidimos someternos al derecho. Y el derecho, para hacer cumplir la función que tiene una capacidad de obligar a otra persona. Es decir, al momento de que yo acudo a reclamar que se me reconozca, que se me respete un derecho, el Estado tiene un poder coercitivo que le llamamos, es decir, la fuerza pública para hacerlo cumplir. En el caso de que yo voluntariamente no quiera normar mi conducta a lo que se establece en las leyes, entonces es donde el Estado me va a obligar a que yo cumpla con esas obligaciones o que yo tenga que hacer lo que tengo que hacer. Si no lo hago, existe una sanción. Esas sanciones las hemos escuchado, que pueden ser multas, incluso ir a la cárcel o privarme de algunos bienes. Es por eso que cobra vital importancia que el actuar de quienes intervienen en un proceso sea regido de manera ética. Entendido esto, porque el derecho tiene una finalidad, solucionar las controversias que se susciten en la sociedad, pero llegar a una determinación lo más justa posible. Y para que la determinación que se llegue a emitir sea justa y así lograr los fines o los objetivos por los cuales fue creado el derecho, requiere de un actuar de manera ética y profesional de todos los que intervienen. Vamos a empezar, en primer lugar, por el comportamiento ético personal. En ese sentido, lo debemos de entender si, por ejemplo, yo fui víctima de algún robo en la casa, en primer lugar, yo voy a acudir a una instancia correspondiente, que en este caso sería el Ministerio Público. Yo tendría que narrar precisamente los hechos que en verdad me sucedieron. No sería ético de manera personal decir que se introdujeron a mi casa y que se llevaron el televisor, se llevaron la computadora, se llevaron alhajas y se llevaron dinero cuando esto no fue así. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo busco que se me proteja a mí un derecho, como consecuencia va a haber otra parte que será afectada en sus libertades, que posiblemente será afectada en cuanto a su libertad personal, porque esta persona puede ir a la cárcel, y también en cuanto a su patrimonio, en la medida que será obligado a resarcir el daño del cual yo estoy reclamando que fui víctima. Eso sería en cuanto a la ética personal. O bien, en cuanto a la ética de las demás personas que intervienen en un procedimiento, como sería, por ejemplo,
El Ministerio Público. Al Ministerio Público, a quien yo acudo a poner de manifiesto, ya sea la denuncia de algún hecho posiblemente delictuoso, él tiene que apegar su actuar a conforme lo marcan las leyes. Tan es así que la actividad del Ministerio Público está regida en cuanto a diversos principios que van garantizados, pues, a que se logre alcanzar los fines del derecho, como lo es hacer justicia. La ética también vista desde el ámbito de los que ejercen la abogacía, lo que conocemos como los abogados litigantes o los defensores particulares, aquí debemos destacar que es donde cobra mayor importancia. ¿Por qué? Porque la ética profesional se va a ver reflejada desde el primer momento en que yo acudo a solicitar una asesoría. En primer lugar, el abogado al que yo acuda debe de ser ético al momento de haberme escuchado, el poder analizar si dentro de los conocimientos que él posee puede brindarme el apoyo que le estoy solicitando. Es decir, no se pone en duda la capacidad del abogado, pero definitivamente en materia de derecho existen diversas ramas que necesitan conocimientos específicos, es decir, existe la rama familiar, la rama civil, la rama penal, laboral, agraria, etcétera. En primer lugar, el abogado va a decidir si el problema que yo le estoy poniendo de su conocimiento, él representa la mejor opción para defender mis intereses. Una vez que él ha determinado que cuenta con los conocimientos necesarios para poder brindarme la asesoría que yo requiero en ese momento, existe otro momento en el cual debe de actuar de manera ética, porque me va a prestar un servicio y yo como ciudadano tengo el derecho de recibir un servicio de calidad. Es decir, él una vez que ha conocido, o ella una vez que ha conocido del problema que yo presento, me presentará las opciones que yo tengo para solucionar mi conflicto. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque no debemos de tener en mente que necesariamente cuando tenemos un problema, todo va a tener que ser resuelto a través de los juzgados, como normalmente nosotros conocemos, puesto que existen otras formas de resolver los conflictos, como sería la justicia alternativa. Y es precisamente aquí donde adquiere mayor importancia la labor del abogado al que yo voy a ir a consultar para que él me presente las opciones que yo tengo de resolver mi problema. Bien, una vez que me ha dado las opciones y me ha aconsejado cuál es la mejor opción que yo tengo, una vez que iniciamos un trámite, un procedimiento, tenemos que actuar de manera ética. ¿Por qué? Como lo comentaba, en el caso del derecho es buscar hacer justicia, es decir, dar a quien, entendida esta de manera muy genérica, como dar a cada quien lo que le corresponde. Pero para dar a cada quien lo que le corresponde, debemos de tomar en consideraciones las características específicas de cada persona. Es decir, dentro de un conflicto no estamos en igualdad de circunstancias. Aun cuando todas las personas tenemos los mismos derechos, también conscientes estamos de que no todas las personas somos iguales en cuanto a necesidades y a las características propias. Es decir, no es lo mismo, no son las mismas necesidades que tiene un niño con respecto de un adulto, o no son las mismas necesidades que tiene una mujer que además está embarazada, o una persona que pertenece a una comunidad indígena, o bien una persona que presenta alguna discapacidad para poder acceder a la justicia. Es decir, entendida la justicia, pues, o lo que a cada quien le corresponde, atendiendo a las especificidades de cada una de las personas. Y esta es la labor tan importante que que tenemos los operadores del derecho, pues nosotros vamos a representar la garantía de ofrecer la mejor opción a las personas que acuden en busca de una solución al problema que en ese momento presenta. Es por eso la importancia de la ética. Repito nuevamente, la ética para decidir o manifestar si cuento o no con los conocimientos necesarios para poder brindar la atención al caso específico. 2, una vez que ya lo he decidido o he analizado el asunto y considero que tengo los conocimientos necesarios para poder brindar esa protección, dar las mejores opciones para resolver ese conflicto. Bien, como lo había yo mencionado, en ese sentido,
Al momento de que acudimos a reclamar un derecho, va a tener como consecuencia la afectación de otra persona. Es por esto aquí la importancia de que el actuar sea de manera ética. Ya comentaba yo el actuar ético que debemos de tener nosotros al momento como ciudadanos, al momento de que vamos a reclamar o vamos a hacer patente la violación de un derecho. ¿Por qué? Porque el reclamo que yo hago va a tener una afectación en otro ciudadano. Y ese ciudadano también es titular de derechos y también tiene derecho a que sea protegido. Esto se conoce también como el interés que se tiene de evitar injusticias. Por esa razón, es importante analizar que todo el derecho está diseñado de tal forma de garantizar que yo pueda ejercer mis derechos sin causar una afectación a alguien que no necesariamente cometió ya sea una conducta delictiva o que responda sobre sus actos en la medida de que es responsable. ¿Por qué? Porque si no generamos una sensación de injusticia que trasciende precisamente a la desconfianza ante las instituciones o incluso ante la desconfianza de que efectivamente sus derechos puedan ser tutelados o garantizados a través de un procedimiento, llámese judicial o administrativo. También debemos de tomar en consideración que si bien es cierto, a veces tenemos malas prácticas que se generan no solo en el ámbito profesional, llámese ministerios públicos, jueces, peritos, de todos los que intervienen. Incluso a veces tenemos malas prácticas como ciudadanos. En ese sentido, es donde va a cobrar también importancia el abogado que me está asesorando, porque para eso está él, para decirme hasta dónde yo puedo exigir mis derechos y hasta dónde ya no es justo o ya no es válido lo que estoy reclamando. Todas las leyes están diseñadas de tal forma que van garantizadas pues a regular el actuar ético de todas las personas que intervienen en un proceso. Por ejemplo, cuando un testigo va a declarar ante una autoridad, lo primero que se le hace es protestarle, la famosa protesta de ley, que se le hace para que se conduzca con verdad. ¿Por qué? Porque no se está permitido mentir. Al momento de que uno acude a un juzgado, lo hace para poner de manifiesto lo que uno realmente sabe y le consta. No tendría sentido llevar personas que desconocen realmente lo que sucedió del caso específico que se está analizando. ¿Por qué? Porque traería como consecuencia una sanción de una persona que probablemente sea inocente, y lo cual trastocaría precisamente los fines del derecho. Tan es así, tan importante es el decir la verdad, que existen sanciones a quienes van a un juzgado o ante una autoridad judicial y dicen mentiras. Eso es un delito. Otro tema también sería en las prácticas de la investigación por lo que hace a los delitos por parte de los fiscales, en el sentido de que los principios que rigen su actividad son como el de la objetividad y la lealtad, garantizar también que la otra persona pueda defenderse. Y existen diversos temas y contemplados en la ley, como lo son, hemos escuchado hablar de la cadena de custodia, que esto va encaminado precisamente a evitar que lo que normalmente conocemos como se fabriquen pruebas, que sembraron pruebas. Es decir, esas pruebas no son de verdad, fueron inventadas por las partes. Bien, también en el tema de materia familiar, pudiéramos decir, hablando de las pruebas en psicología, cuando se tiene ahí alguna sospecha de que pudiera haber un conflicto entre padres, entre la mamá y entre el papá, y que llevamos a declarar a los hijos, que pudiera ahí haber un tema de trasfondo en el cual se está en cierta forma influyendo en la decisión del niño de que va a declarar. También el tema de las periciales, cuando hablamos en materia civil, o de los pagarés, cuando se hace alguna pericial, para saber si la firma que contiene el documento proviene de la persona a la que estamos señalando. ¿Por qué? Porque esa persona a la que estamos señalando que nos debe o que tiene un compromiso para con nosotros, va a tener una afectación en sus derechos, como lo es el derecho a la patrimonio. Todas estas medidas están tomadas con la finalidad
de garantizar los fines del derecho, es decir, hacer justicia ya entendida como lo que he manifestado, atendiendo al caso específico y tomando en consideración las condiciones específicas de cada una de las partes que están involucradas. Es por esta razón que considero yo que es importante un actuar ético, no solo de los operadores como tal, como los conocemos, que son el Ministerio Público, llámese fiscal, llámese juez, llámese defensor público, llámese perito, sino también de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo reclame lo justo, es que se tendrá una resolución de manera justa. Por el contrario, si no se tiene conocimiento de los hechos tal cual sucedieron o del derecho que en verdad se tiene, la decisión que llegue a tomarse o la determinación que llegue a tomarse, pues será injusta. Y esto se verá reflejado en la sensación que tendrá la sociedad de desconfianza, en primer lugar, hacia las instituciones y también de desprotección ante el derecho. Recordemos pues que yo les comentaba de que la necesidad de crear el derecho surge con motivo de la convivencia que nosotros como ciudadanos tenemos en sociedad. Y también tenemos necesidad de que se nos protejan y se nos reconozcan nuestros derechos, es por eso que nosotros aceptamos someternos al derecho. Y el derecho tiene una importancia o un interés público para garantizar todos estos derechos o las libertades, que incluso está dotado de fuerza para hacer cumplir sus determinaciones, lo que llamamos la fuerza pública, que es la policía. En ese sentido, pues, podemos ver que la ética profesional, y no solo la ética profesional, sino la ética profesional guarda estrictamente relación con el derecho y con el proceso en sí, porque en la medida de que exista un comportamiento tanto de las partes directamente involucradas, llámese víctimas, demandante, actor o imputado, ellos tendrán que ceñir su comportamiento precisamente a lo que marca la ley. Como decíamos, no me está permitido decir mentiras, tampoco puedo exigir más de lo que en derecho me corresponde, tampoco puedo inventar o fabricar pruebas. ¿Por qué? Porque si lo hago, entonces estamos desnaturalizando lo que busca el derecho, porque probablemente se pueda obtener ya sea una sentencia favorable para mí, para mis pretensiones, pero al momento de que yo obtengo una sentencia o una resolución en la cual se condena a alguien que me pague, por ejemplo, la pensión alimenticia, y esta no corresponde a la realidad, voy a ver afectada a otra persona y tal vez yo estaré contenta con esa resolución, pero la otra persona no lo estará. Y no lo estará porque no es acorde a lo que conforme a derecho debería corresponder. O el tema también en materia penal cuando se tiene una sentencia que es favorable para el imputado. Es decir, él sale en libertad a sabiendas de que probablemente, pues a sabiendas de que él sí realizó la conducta que se le atribuye y entonces ¿quién queda desprotegida? La víctima. Y recordemos pues que también derivado de las diversas recomendaciones que ha tenido México por las violaciones de derechos humanos, las víctimas tienen especial interés en que se les garantice justicia, que se les haga justicia. Lo que ellos reclaman precisamente es conocer en verdad qué es lo que sucedió y que se les repare el daño. Estos fines solo van a ser logrados si quienes operamos el derecho lo hacemos de manera ética. Y al decir que sea de manera ética, es ceñirnos a las reglas que la propia ley establece. Si no lo hacemos así, de nada sirve que se hagan reformas como lo hemos escuchado, que se ha modificado la forma en la cual se siguen los trámites ante los juzgados. Estas reformas de cómo se hacen los trámites ante los juzgados se hacen con la finalidad de que sean más rápidos, que sean más fáciles para la ciudadanía y que se haga para vigilar precisamente que se respeten todas las reglas. Y todas estas reglas que buscan garantizar al final de cuentas el fin que tiene el derecho, que es hacer justicia concebida de manera muy amplia, cómo dar a cada quien lo que le corresponde. Pero la pregunta es,
¿cómo vamos a lograr los fines del derecho a pesar de que tengamos un procedimiento muy ágil, muy transparente, si los que lo estamos operando no cumplimos con las reglas? Es decir, lejos de hacer lo que las leyes nos marcan, pareciera ser que tenemos prácticas encaminadas precisamente a confundir todo. Y si logramos una decisión, esa decisión no puede ser que esté sustentada en mentiras o en cosas que no sucedieron. Porque como vuelvo a decir, entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros como ciudadanos de saber que el derecho al cual yo me he sometido está en verdad representando o garantizando mis derechos? Es por esta razón que es importante no solo la ética de los operadores, como pudiéramos decir el fiscal, el Ministerio Público, el juez, los peritos, sino también de todos los que intervienen, con la sociedad, como lo son las víctimas, los imputados, los testigos que a veces son llamados a juicio, porque todos tenemos un especial interés en precisamente en cumplir con los mandamientos que nos hace las propias leyes, porque en la medida de que se vean reflejados esto, se va a traducir en la confianza que se representa para el derecho como sabedor de que yo tengo derechos, puedo hacerlos valer y que existe un procedimiento en el cual se me va a garantizar de que si he sido violentada en alguno de los derechos, existe una protección. De lo contrario, estaríamos conculcando los fines para los cuales fue creado el derecho. Maestro Víctor, no sé si se tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, maestra, creo que es muy interesante lo que nos comentas en el sentido de esta dualidad ética que debe existir entre los intervinientes. En un primer momento solemos pensar nada más que la ética debe regir a quienes de alguna u otra manera conocen esta parte del derecho, ¿no? Que son los únicos obligados. Con lo que comentas, bueno, esta ética comienza, como bien lo mencionas, desde el ciudadano. Preguntarte, no puede existir este derecho sin ética, pero debe de partir entonces del ciudadano. ¿Cómo o qué debe hacer nosotros como operadores jurídicos? ¿Qué deberíamos hacer para demostrarle esto a ese ciudadano que va a una sala de audiencias o que accede al derecho, para hacerle entender esto? Porque en ocasiones, desafortunadamente, sí tenemos la mala experiencia de que nos podemos percatar a lo mejor que hay una prueba fabricada o que hay una intención de obtener algo más allá de lo justo. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar este operador jurídico para hacerle saber que también tiene esta parte ética ya dentro del proceso, maestra? Bien, sí, maestro, como usted lo comenta, nosotros, bueno, en el caso específico como operadores del derecho, al momento de que tenemos contacto con una persona, debemos de explicar, en primer lugar, si lo que estamos frente a una persona que llega en materia penal, hacerle saber los fines que busca el proceso, como lo es el esclarecimiento de los hechos, que se castigue al culpable, ¿sí? En materia penal existen diversos mecanismos que van diseñados a hacerle saber esta situación. Si a pesar de que se le hace saber esa situación, recordemos que la ética personal, al final de cuentas es un valor y al momento de ser un valor es algo subjetivo, es algo del individuo, de la persona. Los valores vienen desde casa. En la escuela, como ya nos los comentaban en la plática pasada, difícilmente se viene a fomentar lo que no traemos de casa, se vienen a afianzar los valores que ya se traen desde casa. Si en el transcurso de la formación como ciudadano, de que no traigo del hogar esos valores y tampoco fueron afianzados en la escuela, pues creo que tampoco ya en un tema de un juzgado, pues tampoco sería como que voy a poder cambiar la forma de ser o los valores que esa persona trae. Pero sí se establecen diversos mecanismos para establecer precisamente cuando una persona pudiera decir que no está diciendo lo que en verdad sucedió. Y para eso viene la función, en el caso específico, del juez, que va a tener diversos criterios de credibilidad al momento de analizar el testimonio. Y la forma en que el juzgador va a hacerle saber a ese ciudadano que no se le está creyendo, va a ser al momento de ser analizado y valorado lo que él dijo. Al establecer estos criterios de credibilidad, se le dirá, te creo por esto y por esto y por esto.
o no te creo. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo algo que no concuerda con las demás pruebas. Y también en ese sentido vienen diversas, como yo lo comentaba, diversas como requisitos o candados que ha establecido el legislador para analizar diverso material probatorio que llega a un juzgado. Como por ejemplo, hablábamos del tema de la cadena de custodia, que va también encaminado precisamente a establecer que la autenticidad o la veracidad del material que se haya localizado con motivo de un hecho delictuoso. O si estamos hablando de materia familiar, por ejemplo, cuando se acude a reclamar una pensión alimenticia, que son los casos que normalmente vemos o con mayor frecuencia se ven, en donde analizamos y yo puedo llegar y decir, tengo 2 hijos, 3 hijos y las necesidades que ellos tienen son estas. De manera de primera instancia, pudiera decirse, dada la naturaleza de los alimentos, el juzgador confía en la buena fe. Por eso se dice bajo protesta de decir verdad. Es decir, estoy confiando en lo que tú me estás diciendo es verdad. Pero también va a haber una etapa para recabar pruebas. Y voy a recabar pruebas encaminadas ¿en qué? A establecer la capacidad del actor del demandado, perdón, de quien va a pagar esa pensión. Porque yo podré exigir que se me dé una pensión, no sé, de cierta cantidad, pero también tengo que demostrar que a la persona que yo le estoy pidiendo que me dé esa cantidad tiene la posibilidad de hacerlo. De lo contrario, le estoy imponiendo una carga que él no puede soportar, porque no es acorde a la realidad. O también puede ser el caso a la inversa, que esa persona sí tenga la capacidad de cumplir con esa obligación, incluso hasta a veces más. Por eso yo decía, a veces existen malas prácticas en el sentido de que se me está reclamando una pensión alimenticia. Como yo no quiero pagarla o no quiero darla en la cantidad que la ley me lo establece, entonces a veces existen malas prácticas como dejo de trabajar, no reporto realmente lo que percibo, siempre buscando para dar menos de lo que me corresponde. Entonces, cuando tenemos esta situación, afortunadamente, para eso está diseñado un proceso que se va a ceñir por pruebas y existen diferentes como medidas de protección, de seguridad, para evitar estos abusos, ¿sí? Creo que si existiese una conciencia de la ética personal y de la ética profesional, estoy casi segura, en primer lugar, que evitaríamos muchos procesos que son innecesarios, porque los problemas se solucionarían en la medida de que yo reconozco que tengo un problema y que debo de responder por ese problema, y en la medida de que la otra persona reclame lo justo. Creo que ahí evitaríamos muchos conflictos. Los conflictos vienen cuando yo desconozco precisamente esa responsabilidad, o incluso hay asuntos en los que yo reconozco que tengo una responsabilidad o reconozco que tengo una obligación, pero existe otra parte que está reclamando más de lo que merece o incluso quiere abusar en el ejercicio de su derecho. Por eso, retomando la pregunta que usted hace, precisamente el tema de la ética, en el caso específico, la ética personal es un valor. Es un valor que uno tiene y como tal viene desde la formación de en casa y no podría como tal cambiarse en un proceso. Lo más que yo pudiera hacer en un caso específico es hacerle saber a esa persona que lo que está reclamando va más allá de lo que en derecho le corresponde, porque esa es mi obligación como conocedora del derecho, poder decirle a cada quien hasta dónde puede exigir su derecho y hasta dónde ya no. Ahora bien, lo que usted comentaba, en el caso de particulares sí es un poco complicado porque tendría más que ver con algo personal. En el caso de los operadores que pertenecemos a una institución, llámese ministerios públicos, fiscales, jueces, peritos, que dependemos a una institución, existen órganos de control interno que precisamente van encaminados a regular la actuación que nosotros tenemos en el desempeño de nuestras obligaciones, que pudiéramos, como son lo que conocemos, las visitadurías, que precisamente van encaminadas a analizar que si el comportamiento que nosotros observamos
durante el ejercicio de nuestras obligaciones, de nuestras funciones, precisamente fue apegada o no a lo que establece la ley. Maestra, en este sentido, nos hacen dos preguntas, me gustaría realizarlas de forma concreta ambas. Tienen muchísima referencia con los últimos comentarios que usted realiza. La primera que nos hace Eleazar Rodríguez es, ¿cuál es la sugerencia concreta para que se actúe con ética? Y por su parte, Arturo Montiel nos pregunta, si debemos incentivar, perdón, la colegiación de los abogados y cómo ello permitiría o permite procesos éticos. Muy importante las preguntas que hacen quienes nos escuchan. En primer lugar, creo que van de la mano las preguntas. Lo que comentábamos, ¿no? Lo que comentábamos al final. De cierta manera, no podemos regular del todo el actuar de un ciudadano en particular que acude a pedir justicia, porque él no está obligado a conocer de las leyes. Pero aquí la importancia de lo que yo comentaba al inicio, quien sí conoce de leyes somos los que conocemos como abogados, los licenciados en Derecho, que son quienes van a asesorar al ciudadano. Y es ese primer abogado quien tiene la obligación de hacerle saber hasta dónde puede exigir y hasta dónde ya está fuera del alcance del derecho. La forma de regular del comportamiento de los abogados precisamente surge la necesidad, y creo que ya se ha tocado bastante el tema, de que los abogados exista que sea de manera colegiada, que pertenezcan a un organismo y que sean precisamente ellos, a través de sus pares, quien puedan sancionar prácticas que no son acordes al derecho. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, aquí en el estado de Oaxaca y creo que en México existen lo que conocemos los colegios de abogados, las barras de abogados, pero esta constitución que ellos tienen no tiene una finalidad analizar el comportamiento o las prácticas de ellos en la función de la abogacía. Más bien tiene otros fines como para capacitación académica y esos temas, pero más no como un control de ellos mismos. ¿Por qué? Porque debería de existir precisamente esa colegiación, así como existe un colegio médico, que entre los médicos, ¿quién mejor para analizar si la práctica médica que yo realicé en el caso específico fue la adecuada o no? En este caso, es de suma importancia para contribuir. Entendemos que estamos transitando por muchas reformas, que se busca un objetivo, y estos fines o estos objetivos no son de ahorita, no son de 10 años. Incluso esta discusión respecto del contenido moral que tiene el derecho para la resolución de conflictos viene desde el siglo XIX, cuando se da precisamente la necesidad de regular lo que son los derechos humanos, hasta dónde se puede o no hacer, ¿no? Y que surgen precisamente la Convención de los Derechos Humanos. Es decir, esto no es un tema que sea actual o un problema que haya surgido en este momento. Yo considero que para poder alcanzar los fines que busca el derecho sería de suma importancia contar con el colegio de abogados, pero no para fines académicos, sino para regular el comportamiento y que sea precisamente ahí donde se establezcan las sanciones. Es decir, que se sancione al momento el código regula diversas sanciones, y como lo habíamos comentado, al momento de que se dice, como abogado tienes obligación desde el momento de que aceptas defender un asunto o litigar un asunto, tienes obligaciones para con tu cliente, ¿no? En primer lugar, para responderle al cliente en el sentido de que vas a defender su asunto, como se dice, ¿no? O sea, lo vas a cuidar, lo vas a guiar con el fin de tener la mejor resolución para él. En segundo, para evitar prácticas que sean contrarias a derecho, que incluso constituyen un delito y están sancionadas en el Código Penal. Pero las conductas que regulan el Código Penal son muy pocas. A veces, como comentábamos, la práctica del abogado viene desde el primer momento en que se tiene contacto con el cliente, al momento de ser honesto y decirle qué posibilidades tiene de enfrentar ya sea una demanda o de un proceso penal. Y aquí también viene algún tema que pudiera ser tal vez controvertido, ¿no?
que muchos abogados dicen y se ha escuchado decir. A veces el cliente no quiere escuchar lo que nosotros le vamos a decir. Es decir, si llegan ante mí y le digo, ¿sabe qué? Como usted me cuenta que está su asunto, es muy probable que usted se resulte ser condenado. Entonces ellos abandonan ese abogado y van y usan otro abogado. Tal vez ese abogado fue honesto, fue ético en decirle la solución al cliente, pero se va con otro abogado que fue desleal. Es aquí la importancia de tener la colegiación. ¿Por qué? Porque serán ellos mismos que van a sancionar al otro abogado que le dio una mala asesoría o una falsa promesa de obtener una ventaja que el primer abogado actuó con ética y le dijo que no tendría. Considero que sí es de suma importancia para poder dar un salto y poder avanzar. Incluso en otros países está muy castigado, muy castigado el mentir, ¿no? Digámoslo así, el ir y reclamar más, ¿no? Maestra, nos pregunta Arturo Montiel, hablando precisamente perdón, Norberto Méndez. Nos hace una pregunta interesante en el sentido de qué tan efectivos pueden ser los órganos internos, qué tan eficientes lo son, y si conocemos de a cuántos jueces se les ha quitado su nombramiento. En una circunstancia parecida que tiene que ver con servidores públicos, Javier Simuta nos pregunta que precisamente el Ministerio Público conoce de sus facultades, de sus objetivos y de las cuestiones que tiene que investigar. Y nos dice, la única forma de ceñirlo al cumplimiento de su deber es denunciarlo ante la propia Fiscalía, ante sus supervisores. Solo así se rectifica la conducta y se garantizan los fines del sistema penal. Creo que este último comentario va en el mismo tenor de lo que nos comentas, maestra, en el sentido de esta ética tanto personal y finalmente, retomando la pregunta de Norberto, ¿son en verdad para los servidores públicos, son eficientes sus órganos de control interno? Yo quiero pensar que sí. Sí, porque para eso fueron diseñados. ¿Qué es lo que pasa? Como todo, a veces olvidamos que al momento de que existe un órgano de control interno, tiene como finalidad sancionar a un servidor que se le acusa de haber actuado o de haber trastocado los lineamientos que marcan su actuar. ¿Qué es lo que sucede? Al momento de que esa persona o ese funcionario, ese servidor está siendo señalado de haber cometido un acto pues ilícito, necesariamente tiene que seguirse un proceso. Desafortunadamente, lo que no tenemos también es una cultura precisamente de respeto a los procedimientos o las instituciones. Es decir, así como existe un proceso para sancionar a una persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictuoso, también el servidor público tiene ese derecho. Entonces, creemos o se tiene la falsa idea de que basta con que yo denuncie ante un órgano de control interno la posible falta del servidor. No queda hasta ahí. También es parte de hacer cultura, de un actuar ético en el momento de que voy y denuncio, pero continúo con ese trámite, le doy seguimiento, tengo que ofrecer pruebas. Este tema de un procedimiento no solo atañe a quien se le está acusado de cometer un delito, a quien está siendo demandado por pensión alimenticia, a quien le están demandando un divorcio o a quien le están demandando un pagaré. No, estas son reglas o son principios que están regulados que se tienen que seguir cuando se quiera afectar a alguien en sus derechos y en sus libertades. Y en ese sentido también tenemos del otro lado un servidor que definitivamente tiene derecho a defenderse y a conocer. Yo considero que sí son efectivos los órganos de control interno. Respecto de la pregunta de que si conozco a cuántos jueces les han retirado su nombramiento, la verdad, en este momento yo no lo conozco. Si hablan en el caso específico de Oaxaca, atendiendo a la ley de transparencia, pudiera hacer el órgano encargado de dar esa información, sería la visitaduría del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Pero lo que sí hemos visto, y no es un tema solo a nivel local, ¿no? E incluso hemos escuchado en las noticias que a veces se le da demasiada difusión cuando se
atribuye a algún juez, ya sea del fuero estatal o del fuero federal, la comisión de un acto, como lo llamamos, de corrupción, ¿no? Que al momento de que hablamos de un acto de corrupción, deviene precisamente de un actuar falto de ética, ¿no? Entonces, no es un problema que pudiéramos decir aislado o que solo le competa al Poder Judicial del Estado, sino que también es algo que también está, no sé, regulado y visto a nivel incluso de la federación, y precisamente tan son efectivos estos órganos de control interno que existen y que llevan procedimientos, pero como les digo, pues en un procedimiento como tal hay reglas que se deben de cumplir, se debe respetar el debido proceso, se debe respetar el derecho de audiencia, se debe respetar también el derecho que se tiene de ofrecer pruebas. En la medida de que nosotros vayamos creando también una cultura de la denuncia y sobre todo de no propiciar ese tipo de actos de faltos de ética, ¿no? Vuelvo a lo mismo, viene un tema desde la ética visto desde el valor personal y no señalar e incluso solamente a los operadores, porque a veces nosotros mismos propiciamos, y voy a hablar a lo mejor en el caso atribuyendo a la conducta, ¿no? A veces es el propio operador quien propicia ese acto. Entonces, ¿yo qué debo de hacer como ciudadano? Denunciar ese acto. Pero muchas veces soy yo el ciudadano quien propicio, ¿sí? Y entonces se genera un círculo vicioso o una bola de nieve que va creciendo, sin darnos cuenta que esto al final nos afecta a todos. Un acto de corrupción es desde el momento en que yo solicito, en un caso muy sencillo, desde que solicito copias de un expediente, de una carpeta, en la cual yo no tengo el carácter reconocido. Y para que me lo den, propicio el decir para el refresco. Y a veces minimizamos las cosas, pero desde el momento en que yo estoy haciendo esto, es una conducta que no es ética. Y yo como abogado lo sé, y a pesar de que lo sé, lo estoy realizando. Entonces, hay algo que también a veces recordemos es fácil señalar las conductas de los demás, pero en el caso de la ética debe de analizarse partiendo de uno mismo. Es decir, si mi actuar es ético, yo lo que pido es que los demás se comporten de tal manera, y de tal manera lo voy a señalar. Pues únicamente para concluir, yo considero que sí funcionan los órganos de control interno, esa es la finalidad, que se tiene mucho que hacer, que se está avanzando, y precisamente lo que se busca es eso, ¿no? Que tengamos un actuar ético del ciudadano, de los operadores, de los abogados, y confiemos en que todos los organismos o todos lleguemos a operar en una misma sintonía para hacer una cultura de la legalidad y de respeto precisamente al derecho, y solamente así podrá alcanzar los fines. De lo contrario, estaremos hablando de que se van a dictar muchas resoluciones y podrán decirse que son injustas, pero ¿por qué? Porque recordemos que quienes imparten justicia lo hacen conforme a lo que se lleva a un proceso. Y En muchas ese veces... sentido, maestra, perdón, en ese sentido, maestra, precisamente Simón Pérez, aparte de enviarte una felicitación, nos dice esta pregunta, que era el tema que estás tratando. ¿Qué es más importante desde el punto de vista ético, la forma o el fondo? Porque a veces los jueces ponderan más la forma que por encima del fondo. Híjoles, ahí es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque también los jueces tenemos ciertos principios o ciertas reglas que cumplir. Es decir, definitivamente en materia penal, lo aterrizo por lo que el tema, ¿no? Lo aterrizo en materia penal. Como yo lo hacía referencia, ¿qué busca el derecho penal? Que se esclarezcan los hechos, buscar la verdad. Y cuando se dice la verdad, no se habla de una verdad inventada, de una verdad creada. No, se busca saber qué fue lo que en verdad sucedió. Pero aquí la importancia que tiene de quienes vieron, conocieron de esos hechos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo el juez, hasta ahorita el juez, no tiene un mecanismo de
ser adivino o de poder reconstruir lo que pasó, porque el pasado eso es, no lo conoce. Él va a tratar de reconstruir lo que sucedió y poder determinar si efectivamente las cosas sucedieron tal cual lo dicen las personas. ¿Esto con qué? Con las pruebas. Si por lo que se dice, ¿a qué le dan más valor los jueces? ¿A la forma o al fondo? Yo diría que van de la mano. ¿Por qué? Porque la forma tiene mucho que ver. Las formas están diseñadas para garantizar o tutelar en cierta forma que no se mienta, que no se alteren las pruebas y que no se creen pruebas. Es decir, las reglas en el caso específico en materia penal están diseñadas al momento de que se establecen criterios para analizar el testimonio de una persona, de cómo es que se obtiene ese testimonio, es para garantizar y tener elementos para decir si se le cree o no se le cree. Las formas, quiero entender las formas de cómo se ingresa una evidencia o una prueba al proceso. Van de la mano, tiene mucho que ver. Existen reglas, que esas reglas van precisamente para proteger. ¿Para proteger qué? Que no haya sido alterada, que no sea una prueba que se ha creado y que se estén alterando. Definitivamente van de la mano las formas con el fondo. ¿Por qué? Porque si con el objeto de querer llegar a la verdad acepto todo, pudiéramos decir que se van a aceptar violaciones de derechos humanos, lo cual está prohibido. Incluso existen diversas disposiciones en las cuales pues ya se ha sancionado la tortura, la declaración que se obtiene a través de propiciar amenazas hacia el imputado, malos tratos, en fin. En ese sentido yo considero que van de la mano. Lo que el juez tiene es herramientas para poder analizar todo el material probatorio y que con ese material probatorio él trate de buscar la resolución más justa. Y va a ser justa en la medida de que ese material probatorio refleje en la medida de lo posible lo que en verdad sucedió. Muchas gracias, maestra. Creo que hay una coincidencia en este punto que se requiere, y bien lo mencionaste al inicio de tu plática, una ética personal, ¿no? Y entonces también es una forma de que, si bien la sociedad le exige a las instituciones esta parte ética, esta parte de respeto hacia la justicia, también la sociedad tiene la obligación, y digo por sociedad, hablo de todos y cada uno de nosotros, tenemos la obligación de este comportamiento ético ante y para las instituciones. Es decir, podríamos considerar entonces que se trata de un cambio, no únicamente de instituciones, sino también un cambio en la forma de cómo las personas, el ciudadano de a pie, debe y tiene que realizar sus actos buscando esa justicia, maestra. Así es, maestro. Definitivamente o sea, pongamos un panorama. El juez es un ser humano dotado de conocimientos específicos para poder analizar los casos en concretos y analizar conforme a derecho. Pero mi pregunta sería también, ¿qué garantías tiene el juzgador ante un proceso en el cual las partes, vamos a decirlo así, se han venido comportando de tal forma de crear o alterar, no sé, los hechos, evidencias? Como consecuencia, el juez va a tomar una decisión con fundamento o con base a datos erróneos, a pruebas erróneas, lo cual sin duda lo van a llevar a un error. Que sí es cierto, se tienen herramientas para reducir ese error, como lo decía yo, los criterios que establecen para la evaluación de los testimonios, la contribución que ahora hace la ciencia para la investigación de estos hechos, como hablamos de periciales, pero desafortunadamente tenemos que reconocer que a pesar de que la ciencia ya tiene diversos avances, uno de ellos es la prueba del ADN, pero no en todos los asuntos hay una prueba de ADN. Qué padre sería que todos los asuntos tuvieran como prueba una prueba de ADN que me diera un nivel de certeza bastante confiable en el cual yo pudiera sustentar mi decisión. Pero muchas pruebas tienen que pasar ciertos estándares o ciertos pasos que yo debo de analizar para poder fundar mi determinación.
Por eso la importancia de un comportamiento ético no solo no solo del juzgador, también del Ministerio Público, quien tiene que hacer una investigación de manera objetiva, leal, es decir, investigar de manera suficiente y exhaustiva todo lo que esté en torno a un hecho. Y aquí viene también la importancia del abogado, ¿no? Del abogado defensor, que muchas veces, a sabiendas de que la persona pudiera ser responsable de los hechos que se le atribuyen, esto no significa que no tenga derecho a una defensa. No, todos tienen derecho a una defensa, pero una defensa para obtener una sanción justa, un procedimiento justo, no para evadir su responsabilidad, porque ahí estamos hablando de otro tema muy delicado, ¿no? Y yo creo que esa no es la función del abogado. Creo que en la formación de la carrera en ningún momento se nos dice, en derecho vienes a estudiar para evadir las leyes. No, al contrario. La formación que se nos da incluso cuando terminamos una carrera, se nos hace una protesta y el compromiso que asumimos al momento de ejercer la carrera es respetar las leyes y hacer que se respeten. De lo contrario, no veo el sentido de la formación de decir licenciado en Derecho, ¿no? Porque no estamos defendiendo el derecho. Al contrario, lo estamos ejerciendo de tal forma que lo queremos engañar y queremos encontrar fines que no son válidamente compatibles con lo que busca el derecho. En ese sentido nos comenta precisamente Eduardo Barrios que existen desafortunados casos en que los empleadores de los abogados los obligan a actuar sin ética, y nos pone un ejemplo que emito los nombres por una cuestión también de ética de nuestra parte, desde luego, en donde hay ejemplos en donde en el caso de los laudos se obliga, dice, a los abogados a interponer recursos para retardar los pagos que justificadamente puedan merecer quienes reclaman, ¿no? En este caso los trabajadores. De igual manera, en ocasiones nos dicen acerca de los jueces que se niegan a dictar autos de no vinculación o sentencias absolutorias por el miedo al linchamiento mediático de los medios, es otro de los comentarios. ¿Cuál sería tu opinión en este sentido, maestra? A ver, vamos por partes, ¿no? Retomo lo que es el último punto, que es con el que me quedé, del linchamiento mediático ante los medios. Los medios de comunicación no siempre son expertos en el tema. Al final de cuentas, una determinación va a ser justa siempre y cuando tenga un sustento probatorio. Es decir, los jueces, más que nada los jueces, estamos altamente cuestionados y altamente analizados. ¿Qué se analiza? Se analizan nuestras resoluciones y por eso, como todas las autoridades, tenemos la obligación de fundar y motivar. Y para eso existen recursos legales. Los medios de comunicación son válidos como tal para informar a la sociedad, pero no es un medio como para controlar el actuar o la determinación de un juzgador. Si existe, en el caso en específico, si existe un temor por parte del juzgador, que yo no lo creo, bueno, no en todos los casos, que exista un temor al linchamiento de la prensa o de los medios de comunicación. Existe ciertamente asuntos que por su trascendencia social se les da mayor difusión que a los otros. Y eso tal vez pudiera generar cierta incomodidad, ¿no? Para el juzgador, porque existe una presión social definitivamente. No es lo mismo juzgar un hecho con poca relevancia social, es decir, un hecho en particular, llámese de un robo que no pasó, no trascendió más allá de las partes intervinientes, a un hecho, pongámosle, ahorita con el tema de la violencia hacia la mujer, que es una realidad y es un tema que lesiona y lastima a la sociedad en general. Y por eso es la importancia de señalarlo y decir, existen actos de violencia contra la mujer y se hace publicidad. Es decir, tenemos estos dos mismos hechos que para el derecho son igual de importantes, igual de necesarios de tener una resolución, pero sin lugar a dudas, para el juez no tiene la misma presión, porque en este hecho, que hay una violencia contra una mujer, tiene una trascendencia social. Pero eso no creo que determine el sentido de la resolución del juez. Al contrario, le va a exigir un mayor nivel de argumentación y fundamentación
para su resolución. Tampoco quiere decir que con motivo de esa presión mediática que pudieran ser los medios de comunicación, se utilice como pretexto para decir, en el caso específico, si es que no hay sustento probatorio, emitir una resolución por miedo a que se me juzgue en los medios de comunicación. Yo considero que no es esta la finalidad que se busca. Al contrario, sí, como autoridad, tal vez se me va a exigir un nivel mayor de argumentación y mayor fundamentación para defender mi postura. Considero yo que ese sería el caso. El tema de los laudos, creo que es una mala práctica. Considero que pudieran existir diversas formas de poder cumplir. Incluso creo que en materia laboral, digo, no soy experta en la materia y debo de reconocerlo, pero también atendiendo a ese interés, porque en materia laboral se busca la protección del trabajador, ¿no? Porque es un grupo, pudiéramos así considerarlo, desprotegido ante el poder que pudiera representar el patrón. No es necesario interponer un recurso. ¿Por qué? Porque el recurso, sí es cierto, buscas dilatar para conseguir el dinero para pagar, pero también estás generando un trámite o un proceso que viene en detrimento de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque por atender el trámite de este recurso que es innecesario, se está dilatando el trámite de otros que tal vez sí necesitarían una aceptación. Creo que también existe la posibilidad de hacer convenios o acuerdos en decir, no lo puedo cumplir de esta manera, ¿no? De manera inmediata, pero sí existe la forma de poder cumplirlo. Y creo que también ahí va a depender la capacidad del diálogo o incluso también del acuerdo que se pueda llegar con el trabajador. No es el único caso, en este caso no es solo la justicia alternativa, no aplica solo para materia penal, no aplica solo para materia familiar, incluso también aplica para materia laboral y en el cual pudieran establecerse esquemas, ¿no? Esquemas tal vez de cómo cumplir esa obligación, es decir, reconozco que tengo una obligación, sin embargo, no tengo los recursos para cómo cubrirlos ahorita. Y si es que se tendría que llegar, no sé, a una liquidación de los bienes de la empresa, pues tal vez establecer los mecanismos para poder cumplir con la obligación, no evadirla. ¿Por qué? Porque si estamos intentando recursos que generamos, tanto un desgaste para el patrón y como también llevarlo para el trabajador. Digo, son malas prácticas que sí es cierto tienen una utilidad mediática o al menos en este caso para el patrón para postergar, porque es lo único que va a hacer. Es decir, ya hay una decisión en la cual se tiene que pagar y lo tendré que hacer, sí, tal vez lo hago, pero no lo voy a hacer ahorita, lo hago en 1 año, 2 años, 3 años, en lo que se tramite el recurso y en lo que se lleve el proceso tal vez de liquidación. Digo, son temas, la verdad, la realidad a veces pudiera representar aparentemente un obstáculo para cumplir de manera ética la profesión del derecho, pero en la medida de que se vayan implementando formas de poder cumplir con las obligaciones sin que esto se traduzca en prácticas para eludir las responsabilidades, yo considero que sí pudiera avanzarse y sí pudiera llegarse a un objetivo en común. Muchísimas gracias, maestra. Es un verdadero placer y un gusto, además, jurídico, personal también de mi parte, haber podido compartir un poco de este tiempo contigo por tu charla. Y pues no nos queda más que despedirnos del auditorio. No sé, alguna cuestión para concluir, maestra. No, pues únicamente agradecer e invitarlos que continúen escuchándonos porque pues todas estas pláticas son diseñadas precisamente para la sociedad y que sean en beneficio precisamente del ejercicio del derecho. Muchísimas gracias de nueva cuenta, maestra Chong. Un placer también, desde luego, agradecer a nuestra academia, así como también a Viernes de Jurisprudencia, de los más de 80 participantes que tuvimos el día de hoy escuchando esta amena charla, precisamente con la maestra Rocío Chong Vázquez. Y de igual manera invitar a todo el auditorio, a todos los interesados y que nos han estado siguiendo desde la vez pasada, así como a los que siguen amablemente desde Viernes de Jurisprudencia también, pues para que el próximo martes 25 nos hagan, pues nos acompañen y escuchemos también la ponencia de la doctora Cira Mariana Morales Ramos, que nos hablará de un tema sumamente interesante, que es precisamente
los derechos humanos, en el cual, pues como todos sabemos, la doctora tiene una gran experiencia. Y pues nuevamente agradecer a todos aquellos que nos estuvieron escuchando y viendo, a la maestra Rosario nuevamente, y repito, a Viernes de Jurisprudencia y desde luego a nuestra Academia Mexicana Juan Velázquez en su capítulo de Oaxaca. Que tengan muy bonita noche. Gracias, maestra, y muy buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.